Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí me es grato y también un honor estar compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana quisiera que abriera su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Esperando que usted ya lo tenga a mano, vamos a leerlo. Dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? De los milagros registrados, ya, los milagros de Jesús me refiero, en la Escritura, eh, el único en el cual trata una enfermedad congénita es este, ya que en el verso 1, que acabamos de leer, dice que Jesús al pasar dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre que no ha visto jamás en su vida ni un rayo de luz, ¿ya? No ha podido ver sus manos, no ha podido ver su rostro, ni tampoco el azul del cielo, ni el verde de la hierba. ¿Ah? Todo lo que él tenía era la imaginación mental o la percepción que pudiese tener para tratar de hacerse una idea de aquello que le rodeaba. Para contextualizar este mensaje y esta enseñanza, tenemos que retroceder un par de versículos atrás. En el capítulo 8, en el verso 56 y 57, Jesús estaba tratando un tema con los judíos, ya que ellos ya aludían que eran descendientes de Abraham, ¿cierto? Sin embargo, Jesús, ¿cierto? Ahí conversando con ellos, les insistía con respecto a la ceguera espiritual, ¿ya? A la cual ellos estaban inmersos. Entonces dice que cuando Jesús les manifiesta que él era aún antes que Abraham, por decir un más claro, Jesús estaba sobre Abraham, ¿ya? Antes que Abraham fuese, Jesús ya estaba, por supuesto, el Hijo de Dios. ¿Ah? Ellos se enojaron tanto, que dice el verso 57, que tomaron piedras para apedrear al maestro. Sin embargo, en un acto para poder, digamos, salir de esta situación, Jesús decide, ¿cierto?, huir por el templo para no ser, digamos, golpeado por estos hombres. Pero a pesar de que Jesús corría peligro, ¿ya?, atravesando el pueblo, dice el templo, Jesús dice que se detiene, ¿ya?, al ver a este hombre ciego. Y eso es muy importante y también debe ser digamos, algo de estímulo, ¿cierto?, que pueda fortalecer nuestra fe. Que el Señor Jesús, ¿ya?, a pesar del peligro que él corría, ¿ya?, sin embargo se detiene y dedica un tiempo para atender a este ciego. Y eso es muy importante porque a pesar de la dificultad que el maestro estaba pasando, él conservaba la calma. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la actitud suya frente a una dificultad o a un problema? Me imagino que usted, al igual que yo, todos tenemos dificultades, algunos más grandes que otros, pero todos enfrentamos problemas en nuestra vida. Pero el tema es cómo usted se lo toma, cómo yo lo tomo. ¿Ya? ¿Podemos guardar la calma, así como el maestro, en tiempo de crisis? ¿Realmente confiamos en que Dios es con nosotros y es por nosotros? El maestro nos dejó un ejemplo poderoso de cómo, ¿cierto?, confiar en nuestro Padre Eterno durante la dificultad. La presión no parecía consumir al maestro.
¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos presionados, estamos acorralados, pero sin embargo el maestro, a pesar de que él estaba siendo amenazado y también acorralado por estos religiosos, pero no lo consumió? Él siempre estuvo dispuesto para quien lo necesite. Y es por eso, amado hermano, que hoy, ¿cierto? Yo no sé cómo está su vida, cómo está nuestra vida, solamente la sabe el Señor. Pero en esta mañana, amado hermano, lo que el Señor quiere es tomarse un tiempo para atender su necesidad. Principalmente la necesidad espiritual, porque lo demás es añadido. Pidámosle al Señor que Dios trabaje en nuestra vida. Aprovechemos el tiempo que Él nos da a nosotros. A veces pensamos que por el hecho de conectarnos o de reunirnos en cuatro murallas, pensamos que nosotros le hacemos un favor, pero es todo lo contrario. Dios nos da su favor al momento en que nosotros nos reunimos. ¿Por qué? Porque Él aparta un tiempo para atender a su pueblo. ¿Y el pueblo quién es? Es usted, soy yo, la iglesia. Y es por eso que cada uno de nosotros debe depositar su vida en las manos del Señor. Él quiere dedicar un tiempo a usted. Él dedica un tiempo a mi vida para que seamos saciados, para que seamos edificados. Mire qué importante y lo maravilloso que es el Señor. Antes de conocerle, quizás estábamos desesperados en el mundo. A lo mejor muchos de ustedes llegaron por un problema, una dificultad, una enfermedad, ¿ah? O una angustia en su vida, en su alma. Pero sin embargo, el Señor se detuvo para atenderle a usted, para atenderme a mí. Entonces, la pregunta que le hicieron, ¿cierto? Los discípulos al Señor, ¿cierto? Apuntaba de que muchos, y de hecho lo que ellos creían, ¿ya? Porque hay muchas creencias judías que, digamos, respaldaban su posición, en la cual trataba de que si un hombre nacía enfermo o tenía una enfermedad congénita, ¿ya? Era a causa de un pecado de los padres. ¿Ya? Incluso se tenía la creencia que en el vientre de la madre, ¿ya? Los, los bebés, ¿cierto? Podían pecar, basándose en Génesis 26. Recordar ese pasaje donde Jacob y Esaú luchaban en el vientre de su madre, pero eso es incorrecto. También los judíos, y en aquella época donde también predominaba la cultura griega, ¿ya? En la cual, por ejemplo, Platón planteaba que antes de venir al mundo, un ser humano tenía que pasar por la bodega de las almas. ¿Ya? Incluso se han hecho películas, dibujos animados con respecto a esto. Y hay almas buenas y almas malas. ¿Ya? Y supuestamente a este hombre le correspondió un alma mala. ¿Ya? Eran creencias. ¿Ya? Y de hecho, hoy en estos días, ¿ya? Uno puede decir qué tipo de enfermedades hay que los padres transmiten a sus hijos. Por ejemplo, el SIDA. ¿Ya? Los niños no tienen la culpa, pero sin embargo los padres les transmitieron esa enfermedad, ¿ya? Al igual que la inclinación a la adicción de las drogas, ¿ya? En la cual también los niños tienen que hacerse un tratamiento para disminuir esa posibilidad o la adicción a este tipo de sustancias. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que manifiesta Dios en este pasaje, ¿ya? Que usted lo puede leer entero? Es que hay tres formas en la cual Dios puede recibir el honor o recibe el honor y la gloria. ¿Ya? La primera es cuando una persona es sanada, es curada. Cuando una persona recibe este beneficio, ¿cierto? Le da el honor a Dios, ¿ya? Por haber sido recuperado de esta enfermedad, ¿cierto? La alabanza y la gloria. Y algunos, número dos, que cuando reciben el favor de Dios, ¿ya? Determinan llevar una vida de alabanza y adoración a Dios, una vida de acuerdo a como Dios lo ha designado en su palabra.
Y la tercera, ¿ya? Es también por medio del dolor de una persona, ya que el dolor y la prueba nos hace diferentes. Usted dirá, nadie quiere problemas, yo no quiero problemas, dificultades, yo no quiero pasar angustia en mi vida. Pero a veces Dios determina que es necesario. Y ojo, mis hermanos, el hecho de que seamos cristianos no significa que pasemos dificultades, no significa que no nos enfermemos. Pero Dios permite, ¿cierto? Estas cosas, ¿para qué? Para que seamos diferentes personas. Usted, así como yo, debiese decir todos los días y repetir las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él, Jesús, sea exaltado y levantado. Nuestro orgullo tiene que caer, nuestro reinado tiene que caer y levantarse el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el dolor de la persona nos hace diferente porque empieza a trabajar en nuestro carácter. Yo creo que usted ha tenido vivencias, momentos difíciles, pero luego de un tiempo usted entiende que todo tuvo un propósito en el cual Dios trabajó y moldeó nuestro carácter para que seamos diferentes. El Señor, antes que la discusión que estaba manteniendo con los discípulos y también los religiosos, que lo que provocó que él, digamos, pasara un tiempo peligroso, ¿ya? Sucediera esta escena en la cual querían apiedrarle, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de todo esto, la prioridad del Señor, ¿cierto?, era atender la necesidad de este hombre. Muchas veces, ¿cuántas veces perdemos tiempo discutiendo cosas vanas y no prestamos atención de lo que realmente importa? Y eso nos sucede incluso en nuestra relación con nuestras esposas, en nuestra relación con nuestros hijos, o con nuestros vecinos, o con un familiar. Que a veces las discusiones los distancian, a veces ya no se quieren ver, no se quieren tratar. ¿Ah? A veces se pierde tiempo en cosas que realmente no valen la pena. ¿Qué es lo que es prioridad? La reconciliación, el perdón, el poder llevar una vida en paz, de liberación, mis hermanos. Cuando hay distanciamiento, cuando hay enojo y no hay perdón, eso nos ata, ¿cierto?, a unas cadenas, unos grilletes. Pero sin embargo, el Señor nos invita a que podamos, en el nombre de Él, en su palabra, podamos soltar y derribar esas cadenas. La prioridad del Señor fue atender la necesidad de este ciego, ¿ya? Luego, ¿cierto?, que el Señor dice que trata con él, dice que, ¿cierto?, hace el milagro, ¿cierto? Le dice, ve y lávate el rostro en el estanque de Siloé. Lo que estaba haciendo el Señor, ¿cierto?, era que este hombre obedeciera a su palabra, ¿cierto? Y esto demanda un acto de fe. Nadie, ¿cierto?, obedece una orden, ¿ya?, si no cree, ¿cierto?, en lo que está oyendo. El Señor, ¿cierto?, le dice, ve, va y lávate la cara, ¿cierto?, enjuágate los ojos en este estanque. Él creyó, ¿cierto?, que al hacer eso, al oír estas palabras, al hacer lo que Dios le había mandado al Señor, ¿cierto?, algo iba a suceder, ¿ya? Así como Naamán, usted se recordará este general en el cual, ¿cierto?, el profeta le dice, ve y sumérgete en el Jordán. Le dice, bueno, en mi nación no hay río más, con aguas más cristalinas, más limpias. ¿Por qué me tengo que meter en esta agua sucia, con lodo, barro? Pero sin embargo, ¿cierto?, Dios, ¿cierto?, lo que quería era que este hombre creyera a la palabra del profeta, que era la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Hizo una obra perfecta. Lo limpió desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Así sucedió con este hombre, en el cual, a pesar de toda la escena, incluso el peligro que corría el maestro, sin embargo el Señor se detuvo. No lo consumió, ¿cierto?, el miedo al maestro. No lo consumió, ¿cierto?, el problema que estaba pasando. Él mantuvo la calma y dedicó este tiempo para atender a la necesidad de este hombre. Así, hoy, amado hermano, si usted está pasando una dificultad, el Señor hoy nos está hablando que sigamos su ejemplo, que mantengamos la calma,
Que la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones y que podamos esperar en Él. Él quiere atender tu necesidad, amado hermano, amada hermana. El Señor quiere atender mi necesidad. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y que en esta hora pasemos a dar gracias al Señor por medio de una oración. Bendiciones.